Hola, bienvenidos otra vez al canal del Centro Médico Pontevedra. Hoy os traigo a Tamara Iglesias, que es nuestra terapeuta ocupacional, para hablar de una especialidad sanitaria que, aunque es una gran desconocida, en mi opinión es una de las más útiles para los pacientes, muy particularmente aquellos pacientes que tienen daño neurológico, y que es la terapia ocupacional. Yo en su día, hace bastantes años, cuando descubrí que existía una especialidad sanitaria que se llamaba así, se me ocurrió buscar en Google en qué consistía, y la verdad es que no me quedó nada claro, pues porque en las páginas web, pues incluso en la Wikipedia, aparecían un montón de términos con una complejidad estructural tremenda, frases larguísimas, con palabras con muchísimas sílabas, y no me quedaba claro. Hasta que no conocí a un terapeuta ocupacional en persona y no le vi trabajar, no acabé de entender exactamente en qué consistía su trabajo. Y bueno, hoy vamos a preguntarle un poquitín a Tamara. Le voy a hacer ejemplos concretos para que nos diga en qué consiste. La mayor parte de la gente vincula correctamente la terapia ocupacional a la rehabilitación. Pero eso hace que muchas veces confundamos, por ejemplo, lo que hace, pues a lo mejor un fisioterapeuta neurológico con lo que hacéis vosotros, que en mi opinión es algo que es bastante distinto, ¿no? Por un lado, el fisioterapeuta neurológico a lo mejor trata más, aparte de las espasticidades, es el que intenta hacer eso que se ve en las películas, de que la persona poco a poco recupere la fuerza en el brazo que a lo mejor le queda paralizado, cosa que es completamente fundamental. Pero vosotros tenéis un abordaje más pragmático, ¿no? Lo que buscáis es que ese individuo, aunque no consiga recuperar la movilidad, o al menos mientras no la recupere, que ese individuo sea capaz de llevar su vida con el menor impacto posible, ¿no? Claro, aunque trabajamos siempre en equipo, o sea, no podemos subestimar ni a un fisio, ni a un neuropsicólogo, ni a nadie, trabajamos siempre en equipo. Y bueno, los terapeutas ocupacionales, eso es lo que dijiste, siempre trabajamos en base a que nuestro usuario tenga su vida, su día a día, sea lo más independiente y lo más normal que pueda conseguir en su estado. Bien, y ahora vamos a intentar traducirlo en ejemplos prácticos. Pues, por ejemplo, tengamos a una persona que ha sufrido un ictus cerebral y le ha quedado completamente paralizado el brazo izquierdo. La dificultad que estas personas, a mí me cuentan en consulta, pues cuando han tenido esto, es pues que pierden su capacidad de hacer prácticamente todas las tareas del día porque con un solo brazo aparentemente no se pueden hacer. Es decir, ponerse la camisa puede llegar a ser un auténtico infierno, sobre todo si era con la que habitualmente agarraban la ropa que se iban a poner. Comer, algo tan sencillo aparentemente como comerse un yogur con una cuchara, el señor coge el yogur con la cuchara y el yogur vuelca, entonces no es capaz de comer. ¿Qué soluciones le aportarías tú a un señor que tiene, qué temas trabajarías con él? Pues desde la terapia ocupacional, por ejemplo, el tema del yogur lo trabajaríamos pues usando, por ejemplo, el brazo izquierdo, que sería el que tiene paréctico en este caso, pues lo utilizaríamos para que con ese brazo lo usara de soporte para que no le cayese el yogur y el señor con la otra mano pudiese coger con la cuchara. Para algo tan sencillo como soportarlo no hace falta que el brazo tenga movilidad ni fuerza, simplemente basta con que el brazo exista. Sí. Y bueno, el caso que también pusiste de vestirse, por ejemplo, pues nada, saber que simplemente un truquito como ponerse antes, por ejemplo, una cazadora, te vistes antes el brazo parético y después el otro, y para quitársela, pues al revés, primero te desvistes el brazo que tiene movilidad y a continuación ya puedes quitarte la del brazo parético. Esto que estáis viendo pues parecen tonterías de sentido común, pero mucha gente puede llegar a pasarse muchísimos meses de su vida creyendo que no es capaz de hacer este tipo de funciones cuando en realidad existe un profesional que es experto en desarrollar estrategias. A pesar de que el paciente tenga algún tipo de invalidez, existe una persona que le puede ayudar a llevar una vida lo más autónoma, es decir, que esta persona se valga por sí misma. Y esto es un beneficio en sí mismo, pero también es un beneficio secundario. Es decir, yo como médico de familia puedo comprobar que cuando una persona desarrolla una invalidez hay un trastorno que viene casi de regalo con esa invalidez y es un trastorno depresivo. En el momento que una persona se ve obligada a pedir ayuda a la gente de su entorno para realizar las tareas más básicas de su vida,
la aparición de una depresión es prácticamente automática y cualquiera que tenga un poquito de ejercicio de empatía es capaz de entender lo tremendamente frustrante que es la pérdida de autonomía. Es decir, no solamente la pérdida de función, no solamente dejar de ser capaz de mover un brazo o dejar de ser capaz de caminar es frustrante. El hecho de tener que pedir ayuda para las cosas que antes podíamos hacer con total independencia es algo que es terrible para la persona a la que le ocurre. Y toda medida que adoptemos para reducir el grado de dependencia de esta persona es algo bueno también para su estado de ánimo, no solamente para la persona. Y bueno, otra cosa que también yo descubrí, una cosa que no había aprendido en la carrera, pero hasta que no trabajé con una terapeuta no supe que existía, es que también parte de vuestro trabajo consiste no solamente en adaptar el individuo a su discapacidad, también, por ejemplo, en adaptar su ambiente de trabajo, su ambiente casero a su discapacidad, ¿no? Sí, bueno, en el caso que hablábamos antes, por ejemplo, también existen los productos de apoyo, que, bueno, es como adaptar el entorno a su necesidad. En casa, todo lo que no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, un escalón, una simple alfombra, un jarrón bonito que tienes allí pues todo eso son barreras que una persona en esta situación no puede salvar y no puede tener su día a día pues normal y como nosotros, como lo tenía antes. Entonces, todo esto que tiene que ver con las barreras arquitectónicas, cambiar el entorno de trabajo, como también dijiste, pues una silla, una mesa un poco más alta, todo eso también tiene que ver con la terapia ocupacional. Y cuando hablamos de las barreras arquitectónicas, vosotros por supuesto que sois evaluadores y protectores de la autonomía, pues veis un problema para la autonomía. Y yo como médico es que además veo un problema mayores, y es que veo una posible fractura de cadera, es decir, hay algo que ese paciente tiene que sortear y que además, bueno, con su conciencia, como ese escalón lleva ahí toda su vida en su casa, el señor que ahora tiene un daño sobrevenido, no se para pensar que si ese escalón no estuviese, o si esta esquina no estuviese de esta manera, o si en este pasillo tuviese un punto de apoyo en el que agarrarse, no ocurriría ese problema, porque el señor asume que esta es la normalidad, y sin embargo un observador externo sí puede hacer un análisis de cuáles son los potenciales riesgos que hay en ese hogar y cuáles son las barreras, como tú dices, arquitectónicas que pueden provocarlo. Y bueno, con respecto a los niños, no necesariamente tienen por qué ser niños con daño cerebral. Es decir, muchas veces vosotros podéis ayudar a los niños que presentan alteraciones en su desarrollo normal, que a lo mejor desarrollan ciertas actitudes con más lentitud. Tengo entendido que vosotros podéis potenciarlas también, ¿no? Es decir, un niño que a lo mejor, pues que además son las cosas más habituales, que nos llamen a lo mejor de una escuela infantil, comentándonos que hay un niño que les parece llamativo que a una edad en la que están todos los niños caminando, este niño a lo mejor todavía gatea o aparentemente tiene poca fuerza motora y que el pediatra sin embargo no ve que ese niño tenga ningún problema aparente, es decir, el niño no tiene ninguna sección de los nervios de las piernas, sus huesos son normales, sus músculos son normales, pero parece que está tardando en desarrollar ciertas habilidades, ¿no? ¿Vosotros en ese sentido qué recursos utilizáis para solucionar este tipo de cosas? Pues, por ejemplo, en este caso, si un niño no gatea dentro de los niveles normales, llamémoslo así, pues el gran ejemplo que se puede hacer en casa o algo así facilito es llamarle la atención al niño con algo que le guste, un juguete o tal, e intentar ponérselo lejos para que vaya alcanzando, para que se mueva, intentar levantarlo, para que al estirar el brazo pues intentemos que el tronco y bueno, las piernas todas se extiendan y ayudar a que pues eso, en un momento dado le cambie el chip y empiece a caminar. Claro, entonces utilizamos su propia motivación, su propia ilusión para que eso sea el motivo, que a lo mejor el niño no tiene suficiente motivación para un niño que nunca ha caminado, dice pues ¿para qué lo quiero? Le da absolutamente igual, pero de repente el hecho de a lo mejor ponerte de pie y poder coger eso que te apetece y tal, es un excelente estímulo para, como decimos aquí, por lo pan bailocar, ¿no? Entonces el niño va por ello. Y bueno, este tipo de cosas lo que sí que es habitual es que siempre trabajéis también, al igual que pasa con el paciente con daño cerebral. Es muy raro que haya un señor que tenga un ictus que solo requiera terapia ocupacional. Lo habitual es que ese señor, pues a lo mejor tenga un problema de adicción que requiera ayuda de logopeda, un problema de la devolución o que tenga algún daño cognitivo. Y en el caso de los niños, pues es frecuente que a veces este trastorno de la marcha, que utilicé como ejemplo, que a lo mejor se asocie también con algún aspecto, ¿no? Entonces siempre el abordaje, me imagino que vosotros tenéis un buen nivel de comunicación pues con los psicólogos, con los logopedas, para hacer un abordaje del niño
como un niño completo y no como un trocito de niño. Es decir, ese niño que tiene un problema global, pues si lo tratamos entre todos podemos solucionarlo. Bueno, pues hoy creo que con esto más o menos empezamos a entender un poco qué es la terapia ocupacional. En algún vídeo futuro hablaremos un poquitín más en profundidad sobre este tema, y además hay un tema que a mí me parece de particular ilusión, y es algún día que intentaremos hablar con más miembros de nuestro equipo de atención infantil para que analicemos cuál es el impacto que tienen cosas que ahora son muy comunes, como por ejemplo las tablets, los móviles omnipresentes. ¿Qué ventajas puede tener esto para el niño? Y también, una cosa muy importante, qué tremendas desventajas puede tener a muchísimos niveles el abuso de este tipo de técnicas de ocio en el niño. Pero eso va a ser cosa de otro vídeo en el que aprovecharemos para presentaros a más profesionales de nuestro centro médico. Hasta entonces, nos despedimos de vosotros. Un saludo. Chao. Hasta luego.